Hola, muy buenas a todos, queridos usuarios de Chef24 en español. Soy la maestra internacional Sabrina Vega y espero que estén disfrutando de la emoción que nos está brindando esta jornada del primer torneo de candidatas. Solo 3 rondas llevamos de las 14 partidas que se esperan y ya hay muchísimo movimiento en el marcador y partidas muy intensas que espero que estén siguiendo, ya saben, en directo todas las tardes por Chef24. Hoy la partida del día, realmente hay muchísimas, prácticamente toda la totalidad de las partidas que se han disputado hoy podían ser candidatas, pero hemos decidido que finalmente vamos a analizar la partida de Valentina Gunina, esa victoria que ha tenido con las piezas blancas sobre la rusa Alexandra Kostenyuk. Su primera victoria en el marcador y vamos a poder disfrutar de la forma elegante que ha tenido de rematar y de cerrar una partida que, si bien empieza siendo de doble filo, acaba cogiendo, una vez que acaba cogiendo la inercia, cambiando la inercia de la partida, la de la posición, cogiendo la carga dinámica, realmente, como digo, ha cerrado la partida de una forma bastante brillante. Sin más, pasamos a analizar, si les parece, acompañarme. Las piezas blancas, como digo, son conducidas por Valentina Gunina, que plantea un peón rey y una escocesa. Realmente la escocesa no es tan usual verla en su repertorio, si bien es un torneo perfecto. Yo creo que podemos entender que es un torneo perfecto para ser creativos, para innovar, para tratar de tener una preparación específica, puesto que lo que se juega, lo que hay en juego es muchísimo. Kostenyuk, que su rival, responde con la variante clásica de la escocesa. Aquí hay muchísima teoría, no nos vamos a detener tanto en los análisis teóricos de la partida y de esta línea. Caballo B6, sabemos que alfil A6 sería la otra jugada bastante usual, otra de las líneas principales de respuesta de las negras. Caballo B6 fue la elegida en esta ocasión. Caballo C3, dama E6, dama E4. Y aquí realmente hay muchísimas jugadas con negras. Se ha probado alfil B4, muy lógica, terminando su desarrollo, tratando de enrocar rápidamente. Se ha probado alfil A6, alfil B7, muchísimas. Pero la jugada del texto, la jugada de la partida, viene con G6. Está de actualidad, la ha jugado jugadores de la talla de Caruana, entre otros, y realmente es la jugada que está más de moda ahora por las piezas negras. Muy lógica también, puesto que trata de fianchetar el alfil. El punto más destacado del momento es ese peón N5, que restringe muchísimo la movilidad de el espacio de las piezas, el espacio de la posición, la movilidad de las piezas negras, y por tanto tratamos de presionarlo cuanto antes, terminar rápidamente nuestro desarrollo con negra, y porque también contamos con el potencial de las rupturas centrales. F6, D6, D5, incluso en una sola jugada, en un solo tiempo, se están viniendo rápidamente. Esos a veces son los riesgos. La blanca ha tratado de hacer un juego directo, un juego rápido, intentando ganar ese espacio, intentando aprovechar los tiempos mientras desalojábamos a las piezas negras que tenían que reubicarse al borde del tablero, pero también nos ha dejado una cierta sobreextensión del espacio. Tenemos que tratar también con blanca de terminar rápidamente nuestro desarrollo para poder llegar con ese trabajo de equipo a consolidar nuestro centro, esa ventaja de espacio, para que de pronto el negro no pueda minarla. Tenemos que hacer siempre ese trabajo de complemento, de complementariedad entre los peones y las piezas para sostener nuestra posición. Como digo, aquí es una carrera de tiempos, y esto es importante, lo remarco ahora, porque ya vamos a ver en un par de jugadas lo importante que resulta. Es una carrera de tiempo que necesitamos terminar el desarrollo y poder llevar a ese apoyo complementario con las piezas. Quien llegue antes se podrá llevar el tema de si la ventaja de espacio llega antes, o bien es una sobreextensión, más bien dada la debilidad, que se puede reaccionar y se puede responder con esas rupturas centrales con las que cuenta el negro. Sigamos un poquito más, alfil D2, y aquí las negras responden con alfil A6. Un momento delicado, un momento clave de la línea en cuanto a la apertura. Gunina responde con B3, parecería una jugada bien lógica, consolida su estructura en el flanco, su cadena de peones del flanco de dama. Realmente, además, parecería muy temática, y así es en este tipo de estructuras y en este tipo de líneas, por cuanto tratamos de aislar. Sobre todo el B3 está orientado a aislar la actividad de las piezas negras. Caballos de B6, alfil de A6, que chocan contra esa estructura. Si bien, como decimos aquí, los tiempos son fundamentales, y esa sobreextensión que hemos llevado a cabo, esa ganancia de espacio tan rápida, necesita de
ese complemento en cuanto al desarrollo de piezas. Las rupturas centrales son fundamentales, prevenirlas y tratar de consolidarlo. En ese sentido, por tanto, B3 quizás es en este momento de la partida algo lenta, por eso tenemos que tener siempre mucho cuidado en la apertura de pecar de analogía o de pecar de poner el piloto automático, porque hay que estar siempre a las especificidades de la posición, a esas particularidades y peculiaridades que pueden determinar el ritmo de la partida. Por tanto, B3 lenta es una jugada bastante lenta. Después, a lo largo en el desarrollo de la partida, veremos de forma concreta el por qué en este momento no resulta tan útil. La jugada, sin embargo, crítica venía siendo C5, una jugada muy interesante. De hecho, aquí, por ejemplo, podríamos plantearnos que con la misma idea, siguiendo de forma lógica ese G6, esa preparación del fianchetto que llevábamos, alfil G7 sería la respuesta natural. Sin embargo, aquí alfil G7 también se ve contestada con C5. Por tanto, alfil A6 también era de interés. Y realmente la jugada crítica, este C5, aprovechando además los factores tácticos de la posición. Ahora el alfil de A6 queda en el aire. Por ejemplo, jugadas como alfil por F1 ceden muchísima ventaja a las blancas, porque tomamos el caballo en B6, el alfil se tiene que retirar y peón por C7 seguido de una eventual ocupación del caballo en la casilla E4, presionando y prácticamente aprovechando todas las casillas negras, también incluso limitando esa capacidad y ese potencial de reacción de ruptura de las negras. Bueno, aquí simplemente la posición blanca es muy favorable. Por tanto, si alfil por F1 no es posible, la única jugada es caballo C4. Y tras alfil G5, por ejemplo, esta posibilidad, esta continuación, de hecho ya ha sido probada en la práctica por Van Foreest, el gran maestro Van Foreest, alfil G5 y alfil por C5 en roque largo. Vemos aquí como el blanco ha sacrificado un peón, pero amén a ese sentir especial, a estar a los ritmos que exigía esta partida, esta posición. Hemos terminado el desarrollo, hemos complementado esa ventaja de espacio con el resto de nuestras piezas. El alfil de A6 es una pieza ahora que está inestable, indefensa, el caballo de C4 clavado, algún B3 puede venir en algún momento, y las casillas negras del flanco de rey también están bastante vendidas, y el negro tendrá que tener mucho cuidado de cómo reaccionar a partir de ahora. Sin embargo, la partida siguió otro curso bien distinto con este B3, alfil G7, F4 y enroque. Vemos como de pronto es al revés, de pronto es el negro el que ha terminado un desarrollo bastante lógico de sus piezas, tiene todas las piezas que si bien necesitan abrir líneas para poder entrar en juego, pero ya están todas trabajando en equipo, y ahora lo único que falta es mirar por esas rupturas, la forma de cómo romper, abrir líneas y romper la barrera blanca de peones, tanto F4 E5, como B3 C4, pero tenemos los peones de F7 y D7 que van a hacer esa labor. Aquí Gunina quizás no fue tan sensible en esta primera fase de la partida, debía reaccionar de una forma mucho más alegre, mucho más rápida, tratando de buscar un contrajuego que le diera esa interacción y ese juego de doble filo. Sin embargo, aquí alfil E2, como fue la partida, es una reacción muy lenta que se responde rápidamente, como veremos a continuación. Como digo, aquí H4 era la continuación que quizás debía emplear, por supuesto de doble filo, nada claro, entrando en una posición muy compleja, pero quizás siguiendo más el sentido general de la posición blanca y la espiritualidad general del juego blanco. H4, las ideas son seguir con H5, generar ese juego de enroques opuestos, ese juego agudo de enroques opuestos, y por ejemplo, si D5 podríamos simplemente retirarnos con la dama, seguido de peón por caballo E4, aprovechando todas las casillas, esa movilidad y ese juego de piezas. Si bien tratamos de responder con F6, por el otro lado tratamos de reaccionar ya no por el peón de C4, sino sobre el peón de E5. Viene un juego también muy interesante con enroque largo, peón por E5, y aquí una jugada muy difícil pero con muchísimo sentido, dama C2.
No nos importa aquí el material, es lo de menos, es el material que haya por el camino, que entreguemos por el camino. Lo importante es cómo juguemos, cómo desarrollemos ese juego y ese trabajo de equipo. Alfil de 3 está viniendo, torre 1, h5, caballo 4 en algún momento, y vemos cómo de pronto es la estructura negra del flanco de rey la que tiene que soportar la avalancha y la fuerza de todo el equipo blanco, de todo el equipo de las piezas blancas. Esta, como digo, era quizás la reacción natural y la reacción que debía sostener y sopesar Valentina Gunina. Sin embargo, la reacción lenta con alfil e2 ya se veía con el problema de F6. F6 prácticamente no hay respuesta válida ante este F6. El peón de 5 prácticamente va a caer, o a cambio del cambio en F6 todas las piezas negras van a entrar rápidamente en juego, puesto que todo el cambio de piezas va a venir contestada también con rápidas reacciones, con D5, con torre 8 y bueno, toda la apertura de líneas se va a favorecer a las piezas negras, al jugador de negras, a Kosteniuk, puesto que ya tiene, como decimos, ese agrupamiento más lógico y ordenado de piezas. Curioso que no fue así, pues curioso que ninguna de las jugadoras fue sensible a este momento crítico de la partida, dejaron pasar estas oportunidades. En este momento D5 es verdad que responde un poquito a lo que veníamos hablando del potencial de las reacciones. Dama F3 fue la respuesta, otra vez una nueva ocasión para saber que tras D por C4 no nos interesa tanto esta captura, puesto que el potencial dinámico de las piezas de las fuerzas blancas ahora cobraría incluso muchísimo más sentido. No tanto así, sino que otra vez una nueva oportunidad para responder con F6, liquidando por completo el centro blanco sin que las blancas tuvieran ocasión de reaccionar con sentido. Es en este momento de la partida, y por eso me he detenido un poquito en esta primera fase, porque es en este momento donde yo creo que tras la jugada de Kosteniuk, no es, por supuesto, ni mucho menos, después de D5, perdón, dama F3, en este momento de la partida, no es ni mucho menos la siguiente jugada de las negras, el error fatal, pero yo sí le otorgo la carga del cambio, de la inversión de la inercia. En un momento, en un punto de la partida, en esta primera fase de la partida, donde eran las negras, donde era ella la que debía reconducir el juego, la que debía tomar la iniciativa con ese potencial de ruptura, dado que el blanco estaba retrasado en desarrollo, ahora a partir de este momento y después de la jugada negra, como digo, es cuando se va a invertir la carga del juego, y es a partir de este momento donde Valentina Gunina va a empezar a desplegar un juego de piezas brillantes con muchísimo gusto, con muchísimo sentido, y es donde va a empezar a poner en problemas a las piezas negras. Muchísimas oportunidades defensivas, muchos recursos de momento, pero también tomas de decisiones cada vez más complejas, cada vez encima con menos tiempo, donde Kosteniuk debía precisar y por tanto en esa complejidad de la toma de decisión no era fácil, y fue cayendo poco a poco en una posición cada vez más desesperada. Alfil B7 es esa jugada, también una jugada lenta que permite terminar el desarrollo, terminar esa configuración ordenada de las fuerzas blancas. Tomamos el D5, es ahora el blanco, es ahora Gunina quien logra definir el centro a su favor. Caballo B5, tocando ese punto de C7, dama 7 parecería muy lógica, y torre C1 aumentando la presión sobre la columna abierta. Difícil, es una difícil decisión ahora cómo defender el punto de C7. No es fácil, no es de gusto la jugada del texto, torre C8, defender de esta forma, pero tampoco era agradable la movilización del peón C, dejando la casilla de entrada al caballo, la casilla de entrada de 6 al caballo blanco, que se situaría con muchísimo gusto y con muchísimo placer en este punto tan avanzado de la posición negra. Por tanto, la partida siguió con torre F8, y ahora con muchísimo cuidado, con muchísima sensibilidad también a los recursos de nuestro rival, dama F2. En caso de no retirar la dama, ya la apertura del alfil de B7 podría venir con muchísima fuerza, puesto que A6 las negras podían continuar en algún momento con A6 expulsando al caballo de B5,
y seguido de C5 y D4 abriendo esa posición para las fuerzas negras. Por tanto, muy bien esa sensibilidad también de Bunina con dama F2. Ahora la deseada, por ejemplo, la deseada A6 se vería contestada, entre otras, con caballo por C7 y torre por C7, dama por B6. Ya vemos cómo hay ciertas delicadezas en la posición negra. Por tanto, llega ahora F6, pero las rupturas llegan ahora desde un punto de vista muchísimo más tardío. En roque, con esta jugada terminamos el desarrollo, terminamos esa configuración de piezas y es ahora donde la pareja de alfiles blancas, el caballo de B5, todo va a entrar con muchísima fuerza y con muchísimo potencial dinámico sobre la posición negra. Alfil G4 era una jugada suficientemente buena en este momento de la partida, pero ni siquiera me entretengo en los aspectos más concretos de la posición, sino en ese sentido general de utilizar un trabajo de equipo y de la fuerza que supone la suma de todas las piezas. F por E5, alfil G4. La torre está atada a la defensa del peón C7, trata de contrarrestarlo con este alfil A6, A4, buena jugada, sosteniendo el caballo. Y alfil por B5 ya vuelve a ser una decisión muy delicada, una concesión sobre la posición blanca en ese sentido de las casillas blancas. Después de A por B5 vemos como las casillas blancas están totalmente minadas. Torre F8 y ahora, como digo, otra vez veamos la sensibilidad de Bunina a la hora de reconducir el juego de piezas y a la hora de aumentar poco a poco la presión sobre el campo del rival. Dame 1, qué bonita jugada, qué bonita retirada, nada fácil que se nos ocurra este tipo de juego, de este tipo de jugada. Dame 1 aprovechando, quitando la dama de la clavada que ejercía ahora de esos rayos X de la torre de F8 sobre nuestra dama y amenazando entrar la irrupción de todas nuestras piezas, sobre todo la ayuda del alfil sobre la diagonal, por B4 sobre esa diagonal. Torre F7, torre C6, amenazamos alfil E6, torre F6, alfil B4, dama F7 y dama C1. Descolocamos por completo la configuración de piezas negras, presionamos los puntos C7. Torre por C6, dama por C6, dama E8, amenazábamos alfil E6 ganando la dama, dama E8 y dama por C7, recuperando el material, consiguiendo la pareja. En toda esta serie de cambios hemos conseguido la fuerza de la pareja de alfiles y un centro bastante inestable y unas piezas bastante pasivas y fuera de juego por parte de las negras. Aquí otro error, pero como digo, ya la posición cada vez es más delicada, cada vez la toma de decisiones es más aguda y la posición poco a poco es más desesperada. E por F4, perdón, tampoco responde tanto a la sensibilidad de la posición, puesto que abre cada vez más líneas a favor de las piezas blancas. Quizás dama por B5 debía ser la continuación de las negras, pero tras alfil C5 seguido de B4 E4, importante mantener el centro cerrado, pero como digo, tras alfil C5, dama por B5 y B4, esta consolidación de esta posición viene bastante, genera la presión de la fuerza blanca, genera una posición bastante complicada de sostener. Torre A1 podría continuar, F5 en algún momento, alfil E6 y la posición negra es bastante complicada. En cualquier caso, E por F4, como digo, esa apertura de línea, veremos cómo ya en brevísima jugada Valentina Bunina se va a hacer una ventaja bastante suficiente como para rematar la partida. Torre 1 buena, trayendo la última pieza a juego, dama D8, dama C6, dama F6 y alfil C5. Brillante jugada, el cambio de damas en C6 no es posible por el rápido avance del peón C hacia la coronación. Y la torre realmente amenazamos alfil por B6 y dama por A8 y la torre negra no tiene buena casilla para desalojarse. Torre D8 y alfil E7. Aquí me entretengo un pelín nada más porque si bien alfil E7 es suficiente jugada como para rematar la partida, hay una jugada totalmente de máquina muy difícil de hacer, sobre todo en los apuros de tiempo, pero es muy bella como para obviarla y no comentarla.
Todas las piezas blancas están en su posición ideal, presionando. Las piezas negras prácticamente no se pueden mover por la debilidad de la primera, por la debilidad de las piezas, la descoordinación absoluta que tienen. Y lo único que pueden escapar son con algunos jaques. Ese es el rey de G1, el único que tiene un pelín de problema. Con rey F1, esta jugada profiláctica, dejamos prácticamente en su mano a las piezas negras. Alfil E7 se vendría posteriormente con muchísima más fuerza, dado que no existe la posibilidad de escapar con el jaque en D4. Simplemente un detalle no tan importante para el transcurso de la partida, pero también para ver que cualquier pieza de cualquier mínimo detalle cuenta para aumentar la ventaja de la posición. Una jugada muy elegante, muy de máquina, muy difícil de hacer, pero muy elegante este rey F1. Alfil E7, dama de 4 jaque, rey H1, torre B8, alfil y tras alfil D6 ya la torre negra el negro va a perder material, la torre negra no puede huir a ninguna casilla. Sencillamente tras esta ganancia de calidad, prácticamente lo único es rematar la partida con una cierta técnica y sobre todo con muchísimo cuidado de no relajarnos ante las posiciones con ventaja, puesto que siempre el rival está metido en la partida hasta que no se rindan. Cuidado, que este es un problema que solemos tener, el relajarnos y el entender que la partida está cerrada antes de firmar. Simplemente con cuidado terminamos. Una forma elegante de terminar la partida hubiese sido aquí continuar con dama C7, puesto que alfil por E1 no era posible gracias a alfil E6 jaque, rey H8 única, dama F7 amenazando mate en G8, dama G7 y dama E8 con mate inevitable en F8. El resto de la partida yo creo que ya hemos visto el grueso de la posición, esa importancia de aprovechar el potencial y no poner el piloto automático, sino ver las especificidades de la partida, de la apertura, sobre todo esa primera fase de la partida, las reacciones, los tiempos, esa exigencia de tiempos y cómo el cambio de inercia cuando no se aprovecha puede ser suficiente como para que nuestro rival aproveche la oportunidad y nos suelte con esa elegancia que caracteriza siempre el juego de Bunina. El resto de la partida simplemente la voy a pasar, puesto que carece de mayor importancia. Cambio de damas, torre por, evitamos y sencillamente el resto de peones fue cayendo poco a poco. Y tras crear el peón pasado en H4, las negras poco pudieron hacer. En este momento de la partida, torre C2, torre por D2, el último eslabón de la cadena negra cae y no se puede hacer mucho más. Esto es todo por ahora, espero que hayan disfrutado de esta partida y continúen siguiendo las retransmisiones y estas jornadas tan emocionantes que nos están dejando este primer torneo de candidatas. Hasta pronto.